Buenos días, hermanos y hermanas. Espero se encuentren bien. Muchas gracias por continuar apoyándome en este ministerio y muchas gracias por apoyarme en este video. Bueno, el día de hoy vamos a ver el por qué es que nosotros los católicos decimos que la Iglesia Católica es la verdadera. Y lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista histórico, y dos, lo vamos a ver desde el punto de vista de la Biblia. Bueno, primeramente vamos a recordar de que Jesús, nuestro Señor, Él fundó una sola iglesia y la fundó sobre los apóstoles y sobre todo la fundó en aquel apóstol que él eligió como cabeza de los otros apóstoles, o sea, como el líder, y este fue San Pedro. Si usted me acompaña en la Biblia, cualquier Biblia que usted tenga, pero yo voy a usar la Biblia latinoamericana, ustedes me acompañan a San Mateo capítulo 16 y versículo del 15 en adelante. Nuevamente San Mateo capítulo 16 y versículo del 15 en adelante. Y allí dice lo siguiente: Jesús les preguntó, aquí Jesús le está preguntando a los apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Como vemos en San Mateo, capítulo 16 y versículo 18, Jesús, nuestro Señor, le dice a San Pedro lo siguiente: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le dice mis iglesias. Por lo tanto, Jesús fundó una sola iglesia y la fundó sobre los apóstoles y la fundó en general sobre el apóstol Pedro. Ahora bien, hay una serie de iglesias en este tiempo en los cuales ellos dicen que ellos son la iglesia verdadera. Entonces, antes de continuar con más textos bíblicos que a usted le van a servir para poder explicar este tema, le voy a dar una información de quiénes son los fundadores de esas iglesias que existen en nuestro tiempo. Y así usted puede sacar sus propias conclusiones. Para eso me voy a hacer uso de unas notas que tengo, porque es un dato que es muy importante y se los quiero dar bien actualizado. Primeramente, ¿cuál es la religión? ¿Quién fue el fundador? Y el año en que estas iglesias fueron fundadas. Por ejemplo, la iglesia adventista fue fundada por William Miller en Estados Unidos en el año 1818. Los adventistas del séptimo día por Elena White, siempre en Estados Unidos, en el año 1863. Los anglicanos fueron fundados por Enrique VIII en Inglaterra en el año 1534. Los bautistas fueron fundados por Smith en Inglaterra en el año 1860. Los ejércitos salvación fueron fundados por William Booth en Inglaterra en el 1878. Los Rosacruces fueron fundados por Max Ache en Alemania en el año 1880. Los luteranos fueron fundados por Martín Lutero en Alemania en 1521. Los mormones fueron fundados por José Smith en Estados Unidos en 1853.
Los pentecostales fueron formados o fueron fundados por un grupo en Estados Unidos en 1905. Los testigos de Jehová fueron fundados por Charles o Carlos Russell en Estados Unidos en 1876. Y la Iglesia Católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo en Galilea en el año 33. Entonces, como usted ve, ¿cuál es la primera iglesia? ¿Cuál es la iglesia primitiva? ¿Y cuál es la iglesia que podríamos decir más antigua? Pues es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque fue fundada en el año 33 por nuestro Señor Jesucristo y fue fundada en Galilea. Por lo tanto, Jesús fundó una sola iglesia y fuera de iglesia Él no autorizó más. Ahora bien, le voy a dar otros textos bíblicos en los que Jesús nos habla de la fundación de una sola iglesia. Jesucristo dijo lo siguiente en el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 16. No lo vamos a buscar porque solamente se lo voy a leer, pero usted lo puede ver más tarde. Nuevamente, libro de San Juan, capítulo 10 y versículo 16, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: habrá un solo rebaño, un solo pastor. Nuestro Señor no dijo habrán muchos rebaños y muchos pastores, sino que un solo rebaño y un solo pastor. O sea que está haciendo mención de una sola iglesia. También en el libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 21, el Señor dice lo siguiente: que todos sean uno como tú y yo somos uno. Él se lo está diciendo a nuestro Padre, a Dios. Y el versículo 17 de San Juan es el que se conoce como la oración sacerdotal. Y es en esa oración sacerdotal, en el libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 21, en el cual Jesús dice: que todos sean unos como tú y yo somos uno. También en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 4 al 6 nos dice lo siguiente: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, tanto Jesús como los apóstoles siempre hablan de un solo rebaño, nos habla que son uno el Padre y el Hijo, nos habla de un solo Señor, de una sola fe, de un solo bautismo. También en el libro de San Juan, capítulo 17 y versículo 11, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces nos está hablando de una sola unidad, una sola iglesia, no de un montón de iglesias. Y en el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 20, nos dice lo siguiente: están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo. Entonces, hermanos, nuestra iglesia, la Iglesia Católica, está cimentada en el edificio cuya base son los apóstoles, porque recordemos que Jesús fundó su iglesia sobre San Pedro y profetas, continúa diciendo en Efesios 2:20, y cuya piedra angular es Cristo. Entonces la piedra angular de nuestra iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, aquí le he dejado una serie de textos bíblicos que a usted le pueda servir para cuando a usted le pregunten y usted pueda explicar por qué es que nosotros los católicos decimos que la Iglesia Católica es la verdadera. Hermanos, nuevamente muchas gracias por acompañarme en estos videos. Espero que alguna enseñanza haya quedado y le voy a pedir que si usted cree conveniente le puede pasar este video a otro hermano y también si usted quiere se puede inscribir
En este canal es totalmente gratis, no se le cobra ni 5, ¿verdad? Al contrario, pues siempre mis oraciones están con ustedes. Entonces se inscribe y continúe pasando estos videos. Hermanos, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por su atención y primeramente Dios, nos vemos en la próxima.